Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco comparte una ponencia acerca de nuestra fe en correlación con las diferentes sectas judaizantes y un poco en respuesta a ellas, y nos trae una síntesis especialmente sobre el tema de la Trinidad, que es un tema algo complejo, pero intentaremos abordar la relación intratrinitaria, la relación de la Trinidad con los individuos y con su creación, haciendo una síntesis también basada en nuestra fe bíblica. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Hoy voy a presentar una síntesis sobre el tema de la Trinidad, que es un tema bastante complejo. Como ustedes pueden saber, es un tema que, en los seminarios bíblicos nos lleva bastante tiempo abordarlo. Así que voy a hacer una síntesis basada en nuestras confesiones, basada en nuestra fe histórica y basada en nuestra fe bíblica. Y voy a iniciar básicamente esta ponencia diciendo lo siguiente para que ustedes lo tengan en cuenta y no lo olviden, que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de todas aquellas cosas que tienen relación con lo trascendente, con lo celestial, con lo espiritual, pues estamos entrando en un campo en el que no tenemos todas y totalmente las certezas, ¿no? Hablamos en parte y en parte conocemos, dijo Pablo. Esto significa que en muchas ocasiones entramos al campo de la especulación, entramos al campo de la analogía, entramos al campo de la metáfora, y aunque podemos auxiliarnos y apoyarnos no solo de la teología bíblica, sino también de la filosofía y otras herramientas, aún así es dificilísimo que nosotros podamos sondear todas y cada una de las cosas que están relacionadas con la naturaleza divina. El concepto más elevado que el hombre puede tener de Dios siempre estará contenido dentro de un ideal humano. Somos humanos. Es decir, nuestro campo fenomenológico siempre va a vislumbrar a Dios como humano. No somos ángeles, no somos animales, somos humanos. Y la relación que nosotros tenemos con Dios es la relación que Dios nos permite tener con Él. Y lo que conocemos de Dios es lo que Dios permite que conozcamos de Él. Aún así, es imposible que nosotros podamos abarcar el todo de la naturaleza divina y conocer el todo de la naturaleza divina, porque lo que nosotros conocemos de Él es lo que Él nos revela. Así que lo que nosotros leemos en la Biblia es, por supuesto, la revelación divina. Así que entendiendo esto va a ser mucho más fácil que nos adentremos en el tema, porque por antonomasia, cuando hablamos de la naturaleza divina, todo lo que digamos acerca de la naturaleza divina siempre va a estar circunscrito a la limitación del lenguaje, es decir, no vamos a tener todas las palabras, todos los elementos, todos los conceptos para poder acuñar todo lo que quisiéramos decir, y esto es una realidad incluso en Pablo, que yendo al tercer cielo dice palabras inefables, no tengo palabras para describir lo que he visto. En algunas ocasiones nos vamos a ver justamente limitados en nuestro lenguaje para poder expresar la grandeza de la naturaleza de lo que se nos revela en la Biblia. También una limitación del intelecto, porque ciertamente cuando hablamos de temas que son profundos, como el tema de la Trinidad, hay que reconocer en humildad, en humillación, delante del propio Dios, que somos limitados intelectualmente y que con la sola razón sería imposible acceder al conocimiento pleno de lo que es la naturaleza divina, y limitación de los conceptos. ¿Por qué estoy abordando este punto? Porque muchos de los ataques que vienen por parte de las sectas a la doctrina de la Trinidad es justamente a causa de la limitación del lenguaje, a causa de la limitación del intelecto y a causa de la limitación de los conceptos. Así que voy a dejar claro esto desde un principio, en que nosotros mismos de forma humilde reconocemos que al hablar de la naturaleza divina, hablamos en parte, y que va a ser casi imposible que por toda la eternidad nosotros logremos conocer la profundidad y la revelación profunda de lo que es la naturaleza divina, las relaciones intratrinitarias, incluso las relaciones de Dios y sus criaturas y su deferencia hacia el universo. Habiendo dejado claro eso, vamos a ver aquí. Hay unas preguntas que en teología, y por qué no decirlo en filosofía, por supuesto, surgen cuando tratamos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿No? Es una pregunta que se va a hacer desde el niño hasta el filósofo. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que curioseando nos vamos a hacer todos, y que incluso cuando hablamos, por ejemplo, de la iconografía o cuando hablamos del arte, muchos intentan plasmar a ese Dios en términos antropomórficos. ¿Qué significa esto? Pues que le van a poner 2 manos, 2 ojos. Vuelvo a repetir, porque está contenida la idea dentro del ideal humano. Entonces no se sorprendan de ello, son cuestiones que manifiestan la debilidad y la poca capacidad intelectual que tenemos para comprender la naturaleza divina. ¿Quién es Dios? Es una pregunta muy importante, porque en esta pregunta básicamente se van a dividir las religiones. El Dios del Islam, el Dios de los budistas, los dioses hindúes, el Dios cristiano. ¿Quién es Dios? Es muy importante y la teología lo aborda. Y la más importante, y que creo que nos vamos a acercar hoy en este tema, es
¿qué se nos permite saber de Dios? Aquí, vuelvo a repetir, no lo sabemos todo de Dios, por supuesto, no lo sabemos todo de Dios, no pretendemos saberlo todo de Dios y no se nos va a conceder saber el todo de Dios, porque hay un atributo, ¿no? Un atributo incomunicable de la deidad, que es la omnisciencia, y el ser humano no lo tiene ni lo va a tener en la eternidad. Es decir, conocemos en parte y probablemente vayamos conociendo gradualmente a través de las eras eternas, pero aún así va a ser imposible que algo que pueda hacer solamente el Espíritu Santo, que sondea los misterios de la naturaleza divina, el ser humano pueda lograrlo. Entonces, ¿qué se nos permite saber de Dios? Lo podemos entender a través de dos elementos. A través de la razón, ¿sí? La razón nos da ciertos atisbos que podemos detectar en la naturaleza sobre ese Dios, y a través de la razón se nos da testimonio de su existencia y se nos dan ciertos atisbos de quién es ese Dios. Pero está lo revelado. ¿Y dónde está lo revelado? Lo revelado se encuentra principalmente en las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que van a ser interpretadas por la iglesia. Recuerden ustedes, las escrituras no son de interpretación privada. Es decir, las escrituras fueron dejadas a un pueblo. Este pueblo, en el Nuevo Testamento, se le llama la eclesia, los que han sido llamados afuera. Y esta iglesia la componemos todos aquellos que confesamos justamente esos principios elementales de nuestra fe para pertenecer a ese pueblo, que nosotros llamamos doctrinas fundamentales. Entonces, concordemos en que al hablar de Dios lo estamos haciendo desde una perspectiva catafática. ¿Qué es catafático, hermano? Bueno, la teología se divide básicamente desde dos perspectivas. La teología es catafática o es apofática. Catafática sería que nosotros tratamos de explicar desde un sentido positivista lo que la propia teología nos permite, ¿no? Apofático sería un tanto un sentido místico, interiorizado, y aquí también hay una división en la iglesia entre lo que es la iglesia occidental y la iglesia oriental. La iglesia oriental es mucho más mística, es mucho más decantada al misterio, al elemento sagrado, al elemento que se interioriza. La teología catafática es mucho más racional. Aquí viene la escolástica, aquí vienen los atisbos de la razón para tratar de explicar en lo que se nos revela en la Biblia, lo que de Dios mismo se nos dice. En ocasiones también hay que entender, ¿sí?, que es preciso usar un lenguaje analógico para hablar sobre Dios. Y esto no es ningún problema. En la Biblia vamos a encontrar una y otra vez, constantemente, antropomorfismos o figuras de lenguaje referidas específicamente a la deidad para tratar de hacer una conexión con lo que estamos interactuando, ¿sí? Porque Dios no puede ser un ser abstracto como creen los deístas, que no se puede relacionar, tenemos que antropomorfizarlo para poder entenderlo. Y Dios parece no tener ningún problema con esto. Escuche bien lo que les estoy diciendo. Dios mismo parece no tener ningún problema con la antropomorfización. Él mismo habla de la mano de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Este tipo de lenguaje lo hace Dios como una condescendencia al ser humano, entendiendo la limitación intelectual del ser humano. Esto no quiere decir que literalmente Dios tenga dos manos. Esto no quiere decir que Dios literalmente tenga dos manos. Esto no quiere decir que Dios tenga una lengua, pero podemos entender aquí que este lenguaje analógico para hablar sobre Dios, Dios mismo lo permite. Ahora, este lenguaje analógico reconoce que nuestras palabras y nuestros conceptos humanos son limitados y no pueden capturar completamente la realidad de Dios ni la realidad plena de su naturaleza. Pues eso nos va a estar velado en cierta medida. Sin embargo, vuelvo a repetir, podemos usar analogías, podemos usar metáforas para acercarnos a una comprensión más completa de Dios. De hecho, lo hacemos en la oración. Padre, que tu mano esté sobre mí, Señor mío, que tus ojos estén sobre mis caminos. Y a Dios no le va a molestar esto porque Dios mismo se compadece, ¿no? Como decía David, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Perdónenme, hermanos, que andan aquí los perritos gritando. Dios mismo va a permitir que nosotros nos relacionemos así con Él, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te fijes en Él y qué es el hombre para que de Él te acuerdes, ¿no? Entonces hay que entender esto. Sin embargo, nosotros podemos usar analogías y podemos usar metáforas para acercarnos a una comprensión más completa de Dios. En resumen, el enfoque catafático que utilizamos en la teología occidental se centra en la afirmación positiva de los atributos divinos basados en la revelación divina, reconociendo, ojo con eso, reconociendo al mismo tiempo la limitación del lenguaje humano
para describir completamente a Dios. ¿Por qué le dijo esto? Porque vamos a tener por un lado a los testigos de Jehová, que van a atacar el dogma de la Trinidad, vamos a tener a los unicitarios, que van a atacar el dogma de la Trinidad, porque van a encontrar que nosotros utilizamos palabras, conceptos para tratar de delimitar nuestra relación con Dios y también qué es esta deidad que se nos presenta en las Escrituras. Muy bien, continuemos. Vamos a leer, por ejemplo, aquí en la Suma de Tomás de Aquino, en el volumen 1, dice, aunque la palabra persona no se encuentra aplicada a Dios en la Escritura, es uno de los argumentos que te van a decir los unicitarios sobre todo, sin embargo, lo que la palabra significa se encuentra afirmado de Dios en muchos lugares de la Escritura, como que Él es el ser supremo que subsiste por sí mismo y el ser más perfectamente inteligente. En Dios no hay potencia, por supuesto. La urgencia, esta es la parte que me interesa, la urgencia de refutar a los herejes hizo necesario encontrar nuevas palabras para expresar la antigua fe en Dios. Cuando nosotros estemos en el cielo, delante de la presencia de Dios, sin duda que tendremos una revelación un poco más abierta. Nuestras miras estrechas se van a expandir y quizá vamos a poder tener palabras mucho más amplias para poder conceptualizar ideas que en la tierra no teníamos. Así que revelarnos a esto, ¿no? De forma fundamentalista, es decir, no puedes utilizar esa palabra, me parece a mí que es ir en contra de la propia teología, porque la teología misma se decanta por la conceptualización de términos, para poder acuñar ideas y delimitar ideas que si no nos tendríamos que escribir miles y miles de libros para delimitar una idea. Por nosotros hablamos, por ejemplo, de la encarnación, y la palabra encarnación como tal no está en las Escrituras, sin embargo hablamos de ella como un vocablo que explica qué sucedió cuando Jesucristo vino a la tierra, se encarnó. Entonces hay que entender eso, lo voy dejando claro para que ustedes vayan introduciéndose al tema. Continuamos y vamos a hacer una diferencia, ahora sí, vamos a hacer una diferencia entre la Trinidad inmanente u ontológica y la Trinidad económica. Todo esto es necesario para que ustedes entiendan que el tema no es tan sencillo como parece. Que si bien aquí vamos a sintetizarlo quizá en una hora, este tema nosotros en los seminarios lo llevamos en 1, 2, 3, 4 grados, ¿no? Bien. La Trinidad inmanente. ¿Qué es la Trinidad inmanente? La Trinidad inmanente, cuando ustedes escuchan el término Trinidad inmanente o Trinidad ontológica, se refiere básicamente al gran misterio de la relación que existe entre la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, como seres humanos, aunque tengamos el Espíritu de Dios, no tenemos acceso total a las relaciones intratrinitarias, a la relación que el Padre tiene con el Hijo con el Padre con el Espíritu Santo con el Hijo. Es decir, estas relaciones están para nosotros en un sentido secundario veladas, ¿no? Pero tenemos una revelación que se nos da y nosotros en teología la llamamos Trinidad económica. ¿Qué es la Trinidad económica? Se refiere a la forma en que esas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la divinidad, se relacionan, ahora sí, con su creación y por antonomasia con los individuos que forman parte de esa creación. En el sentido soteriológico, las Escrituras dan testimonio de esta realidad, ¿no? De cómo se relaciona Dios con nosotros, cómo se relaciona el Padre con nosotros. Por ejemplo, Clemente de Roma lo va a llamar el gran paidagogos, el gran maestro, ¿no? Porque parece ser que lleva a la humanidad de la mano y le va enseñando por etapas, le va ayudando a crecer, y por eso parece que tenemos nosotros una evolución en el sentido teológico del Antiguo Testamento a la plena revelación del Nuevo Testamento. Por eso Clemente le llama el paidagogos a Dios. Se nos revela de alguna forma específica en cierto momento, se nos revela de otra forma específica en cierto momento. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo, ¿no? Entonces, si es así, hay como un paidagogos aquí que nos va llevando de la mano, y en algún momento la revelación va acrecentándose. Entonces, como la revelación va acrecentándose, nosotros humildemente nos vamos sometiendo. ¿Qué nos vas revelando? Pero la revelación, como nosotros la entendemos, no culmina con los escritos bíblicos, porque el Espíritu Santo que ha sido dejado a la iglesia está vivo y está continuando la obra en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Yo mandaré al Espíritu Santo de Dios que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos y Él les revelará todas las cosas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo que está trabajando en la iglesia sigue ayudando al creyente para que el creyente vaya teniendo una apreciación más grande acerca de Dios. Por eso dice, por supuesto, Pablo, yo ruego que seáis capaces con todos los santos de comprender la anchura, la altura, la profundidad, el amor de Dios que excede el conocimiento. ¿Qué es la Trinidad económica?
tú puedes encontrar la relación de las personas, de la divinidad contigo en las páginas de la Biblia, pero también en la experiencia del día a día, porque ninguno de ustedes va a poder negar la experiencia de ese Espíritu Santo que trabaja en ustedes, fortaleciéndolos, ayudándolos, redarguyéndolos, orando, intercediendo por ustedes, escuchándolos, porque ha sido dejado como el vicario, como el que sustituye a Cristo. Yo les enviaré al Paráclito, ¿no? El que los va a sostener, el que los va a fortalecer, el que los va a empujar, el que los va a mantener, el que los va a llevar adelante para que no se pierda ninguno de ustedes. Entonces aquí tenemos ahora sí ya una revelación. Y esta revelación yo la encuentro en la Escritura. Ciertamente no comprendo todo acerca del Padre, no comprendo todo acerca del Hijo, no comprendo todo acerca del Espíritu Santo, mucho menos cuando el Espíritu Santo ni siquiera habla de Él, sino que habla de Cristo, habla del Padre. Entonces, pero sí comprendo que hay un plan. Y el plan parece ser que está delimitado a cumplir la obra que inició Jesucristo hasta el día final. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y el Espíritu Santo se nos da como arras de esa herencia para la adquisición perfecta. Entonces, bajemos la guardia un poquito y reconozcamos que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos limitaciones y que esperamos, por supuesto, la adquisición gloriosa de la transformación de nuestros cuerpos para conocerle más y más y más. Bien, pero Trinidad económica, este es el tema que vamos a tratar. No vamos a tratar de la Trinidad ontológica. Fíjense nada más todas las aristas que podemos tratar del tema de la Trinidad, porque podemos hablar en una sola ponencia acerca de la obra y la naturaleza del Espíritu Santo. Podemos hablar acerca del Hijo, podemos hablar de los aspectos soteriológicos, ¿no? De lo que implica la salvación por medio de la persona del Hijo. Podemos hablar del Padre, pero no, hoy vamos a hablar específicamente de la Trinidad en tono genérico y acerca específicamente de la Trinidad económica. Creo que hasta ahí ha estado claro. Bien, ¿Trinidad económica la encontramos en la Biblia? Sí. Encontramos la relación del Padre con su creación. Recuerden, Trinidad económica no es la relación intratrinitaria entre las tres personas de la divinidad, sino la relación de esas tres personas de la divinidad con su creación, con los individuos de este universo, con la creación que ellos mismos han hecho, ¿no? Trinidad económica, el Padre. ¿Encontramos la relación del Padre con su creación? Sí. El Padre, dice Romanos 8:28, planifica nuestra salvación. El Padre, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, envía a su Hijo. El Padre, capítulo 3, 16 de Juan, dice que da a su Hijo. ¿Encontramos la relación de ese Hijo con su creación? Sí. El Hijo lleva a cabo la obra de salvación. Juan capítulo 17, versículo 4. El Hijo es el gran Salvador, dice Tito capítulo 2, versículo 13. El Hijo muere para proveer salvación. Primera de Tito capítulo 6. ¿Encontramos la obra de ese vicario, de ese paráclito, en relación con su creación? Sí. El Espíritu Santo da a las personas una nueva vida, 2 Corintios 3:6. El Espíritu Santo da a las personas un nuevo conocimiento, Juan capítulo 3, versículo 5. Él adorna y embellece al pecador colocándolo en Cristo, 2 Corintios 5:17. Provee, por supuesto, con los adornos de la redención, la santificación y la justificación, 1 Corintios 6:11 y 1 Corintios 1:30. Por eso decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque adoramos justamente a un Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bien, esta es la Trinidad económica. Aquí hay un argumento que suelen utilizar las sectas al decir que esto no lo creyeron los judíos. Por supuesto que esto es verdad, los judíos no creyeron esto, de hecho los judíos no creen esto, pero nuestro devenir como iglesia cristiana supera a los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso existe el Nuevo Testamento, que es la revelación plena que los judíos no aceptan. Por eso en Hebreos, en el capítulo 1, dice, de muchas maneras, habiendo hablado Dios a nuestros padres, decide hablar en el último tiempo por el Hijo, a quien constituye heredero del universo. Los judíos no creen esto, por supuesto. Los judíos tienen velado el entendimiento. Entonces, no seguimos a los judíos en todas y cada una de las cosas que los judíos dicen. Aparte de eso, los judíos después del segundo templo ya no siguen la Torá, sino siguen una interpretación de la Torá que es el Talmud. Y la interpretación del Talmud se puede decir que es un más rabínico, un judaísmo más rabínico, ¿no? Más que como lo entendieron otros judíos del primer templo. Entonces, aquí dice, Shema, tu Dios uno es, Deuteronomio 6:4, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y muchas sectas utilizan este argumento para decir, ahí está, ahí no puede haber Trinidad. Miren, vamos a decir dos cosas. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Cuando hablamos de la revelación sigue sosteniéndose en la iglesia en el sentido de que el Espíritu Santo nos va abriendo el panorama para que la iglesia pueda beber de esas fuentes de agua viva y pueda tener una apreciación más grande acerca de quién es Dios. Entonces, ahorita vamos a entrar a un tema que es epistemológico, la epistemología de nuestra fe, ¿no?
Vas a encontrar en la vida la epistemología reformada, la epistemología católica, la epistemología wesleyana, y vamos a entrar a ese punto y se van a dar cuenta cómo las sectas fracasan epistemológicamente. ¿Por qué? Porque estamos tratando con conocimiento, y el conocimiento se construye, ¿sí? Los núcleos epistémicos permiten construir el conocimiento. Entonces, no simplemente puedo tomar un texto y decir, ahí no hay Trinidad, por supuesto, pero el conocimiento se construye, y la doctrina de la Trinidad es una construcción teológica de lo que se nos revela en las Escrituras. Así que, Shema Israel, nuestro Dios uno es verdad. Este credo judío, respecto a que como Jehová, como el único Dios verdadero y como solo uno, tiene en cuenta una pluralidad en Dios por la palabra Ejad. Y yo creo que esto se ha discutido hasta el cansancio, que si bien afirma la unidad de Dios, también puede considerar la pluralidad de esa unidad. ¿Y qué encontramos aquí? Empezamos a encontrar atisbos de una posterior revelación. Ahora, a un judío, si tú le preguntas cuál es el fin de la ley, muy probablemente ese judío te va a dar una respuesta que a ti no te va a satisfacer, porque la revelación posterior va a estar alumbrada, iluminada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo, como judío, te dice en algún momento, yo entiendo que la ley sirvió como ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Que Pablo, lleno del Espíritu Santo, recibe la revelación y nos dice, si bien yo como judío entiendo cómo los judíos ven la ley, también entiendo que la revelación que se me ha concedido y que se me ha dispensado a mí y que yo como perito arquitecto pongo para la iglesia, también me permite a mí entender ahora que la ley no era más que un ayo para llevarnos a Jesucristo. Bueno, es exactamente lo mismo. Si tú quieres encontrar textualmente la Trinidad en el Antiguo Testamento va a ser muy difícil, pero ciertamente vas a encontrar atisbos para que en el nuevo pacto, para que en la nueva alianza, con la gracia y con el poder del Espíritu Santo dispensado a la iglesia, puedas comprender la revelación de una forma mejor. Por eso, ahorita vamos a entrar a la fe histórica y se van a dar cuenta cómo las sectas empiezan a caer y se van a quedar en un individualismo sectario, ¿no? Un individualismo en un vacío histórico, en un vacío epistemológico. No van a poder hacer nada porque literalmente van a tener que condenar a toda la iglesia para poder sostener ellos su postura. Pero vamos por partes. Bien, espero que me alcance el tiempo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es una afirmación de monoteísmo, no de unitarianismo. El cristianismo es monoteísta. No contradice la doctrina de la Trinidad porque puede considerar que Dios sea más de una persona en algún sentido, que está a discusión. ¿Qué creemos los cristianos, hermanos? Aquí vamos a entrar a un punto. Cuando me refiero a cristianos, por supuesto, estoy descartando a todas aquellas personas que niegan las doctrinas cristianas. Aquí entra la distinción, por supuesto que tenemos que utilizar, de lo que es una secta y lo que son los cristianos. Los testigos de Jehová para nosotros son una secta, ¿verdad? Porque niegan las doctrinas cristianas. Los unicitarios para nosotros son una secta, porque niegan las doctrinas cristianas. Los mormones son una secta, porque niegan las doctrinas cristianas. ¿Qué va a pasar aquí? Que los sectarios van a empezar a rasgarse las vestiduras. No, no somos una secta. Pero ojo, recuerden siempre esto, hermanos. Construimos nuestro conocimiento desde una base epistémica. El conocimiento se construye. Citar textos y aventarlos o escupirlos no da certeza de que estés interpretando correctamente los textos, porque esos textos se interpretan en el contexto de una iglesia, de un cuerpo y de un pueblo al cual Jesucristo redimió. Y entonces la pregunta es, ¿perteneces a ese pueblo o no perteneces a ese pueblo? ¿Estás interpretando los textos de la Biblia conforme a la voluntad de ese pueblo que Jesucristo sigue enviando su Espíritu Santo para modelarlo o no? Ahorita lo vamos a ver paso a pasito. ¿Qué creemos? Creemos que la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, como los mormones, sino un solo Dios en tres personas, lo que se llama la Trinidad consubstancial, que creo está definido en el Concilio de Constantinopla. Las personas divinas no se reparten la única divinidad. Esto es parcialismo. No es como que el Padre tenga el 30% de divinidad, el Hijo tenga el 30% de divinidad y el Espíritu Santo tenga el 30% de la divinidad. Eso es parcialismo. No. Creemos que cada una de ellas es enteramente Dios y sin embargo no son tres dioses. Aquí obviamente algunos van a decir, pero ¿cómo es posible esto? Si cada uno es enteramente Dios, ¿cómo no van a ser tres dioses? Paso a pasito vamos a entender que estamos tratando con una paradoja, pero una paradoja no necesariamente es una contradicción y ahorita se los voy a demostrar. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza,
Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Le doy la bienvenida a los sectarios, aquí al chat como Eddie, que es un hereje. Le doy la bienvenida, espero que esté disfrutando este live. ¿Qué creemos? Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Y aquí estamos obviamente atacando a la herejía unicitaria sabeliana de Noeto, de Simón el Mago, que no distingue a las personas, sino que les llama modos, ¿no? El famoso modalismo. Dios es único, pero Dios no es solitario. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. No son simplemente nombres, como dicen los herejes unicitarios, que designan modalidades del ser divino, ¿no? Que cuando les preguntas a quién oraba Jesucristo en el huerto del Getsemaní, qué relación tiene la voz que se escucha cuando es bautizado, empiezan a entrar en una catarsis esquizofrénica porque no pueden explicar la relación entre las personas de la divinidad, porque para ellos no son personas, son modos, ¿no? Y entonces la explicación que dan, pues obviamente entra en un conflicto esquizofrénico en el campo fenomenológico de la psique, porque no saben qué decir, ¿no? ¿A quién le oraba Jesucristo en la cruz? Al Padre. ¿Y quién es el Padre? Jesús es el Padre. Entonces entra en una especie de lectura contraintuitiva del texto que no se relaciona con la verdad. Ahora, ciertamente las lecturas que podemos hacer del texto pueden ser paradójicas, pero la doctrina de la Trinidad es la mejor explicación para la forma en que se relacionan estas tres personas de la divinidad con los individuos. Así que vamos allá. El que es el Hijo no es el Padre, ¿sí? Hay que explicarles a los unisectarios, ¿no? A los unicitarios herejes que el Padre no es el Hijo, aunque ellos digan que Jesús es el Padre y terminan confesando el patriapacianismo, ¿no? Que terminan matando al Padre en la cruz y todo ese tipo de errores que ya fueron literalmente condenados en la iglesia histórica. Ahora, estas personas no tienen una base epistemológica. Se los voy a demostrar ahorita. La forma en que construyen su conocimiento es botando textos, ¿no? Es decir, hacen un revoleo de textos, te tocan un texto por acá, un texto por acá, otro texto por acá, y luego te los avientan y te dicen, refútame esos textos. Bueno, hay que decirle a esta gente que nosotros sí, gracias a Dios, tenemos una epistemología y sabemos construir el conocimiento. Y que como sabemos construir el conocimiento como iglesia, va a ser muy difícil que nos metas a ese juego revolero, ¿no? De estar agarrando textos y empujándolos al aire, ¿no? Bien, el Padre es quien engendra. El Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina en esencia. Eso es lo que creemos. Bien. Vamos a pasar, que ya tenemos media hora, a nuestra fe histórica. ¿Sí? Y cuando vamos a la fe histórica, hermanos, vamos a encontrar de inmediato que nuestra fe, por supuesto, tiene una conexión histórica. Es decir, si tú le preguntas a un unisectario o a estos nuevos modalistas o hebrañoles, ¿por qué creen lo que creen? Te van a decir que porque ellos interpretan la Biblia. Situados en un individualismo de interpretación de textos, son herejes confesos, es decir, yo interpreto la Biblia y así la entiendo. Los cristianos nunca hemos hecho eso. El principio de sola escritura, que me llevaría aquí una hora explicárselo a los herejes, no quiere decir que tú tomes la Biblia y la interpretes como te venga en gana. El principio de sola escritura está circunscrito al legado de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de catolicidad, lo que significa universal, un pueblo universal que ha estado por 2000 años aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Hace cuántos años Jesucristo partió a este mundo? Hace más de 2000 años. Quiere decir que si la iglesia nace con Jesucristo, esa iglesia tiene que tener más de 2000 años aquí. Bueno, eso lo creen todos los cristianos, protestantes, ortodoxos, católicos. La universalidad de la iglesia es un término que implica que nosotros creemos que hay un pueblo que ha tenido 2000 años. Bueno, pregúntale a un testigo de Jehová quién era quien creía, por ejemplo, las doctrinas que ellos creen referentes a la naturaleza divina, y de inmediato así te van a citar a Arrio, un hereje que condenó la iglesia. Pregúntale a los sectarios unicitarios quién confesaba las doctrinas que ellos creen, y así te van a citar a Noeto, te van a citar a Sabelio, te van a citar a Simón el Mago, herejes que condenó la iglesia. Y ahí vas a encontrar que la forma en que ellos construyen el conocimiento es distanciándose de la iglesia para ponerse del lado de los herejes. Los testigos de Jehová tendrán que ponerse en algún momento del lado de Arrio, los herejes sectarios unicitarios tendrán que ponerse en algún momento del lado de Sabelio, tendrán que defender a Sabelio, tendrán que defender a Noeto, tendrán que defender a los herejes de los primeros siglos, porque si se ponen del lado de la iglesia ha sido trinitaria desde sus inicios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que interpretar la Biblia desde el primer siglo de forma individualista en un vacío histórico, omitiendo todas estas cosas y diciéndote, no, la Biblia, cuando nadie interpreta la Biblia en este sentido. Bien. Se le llama Hijo el unigénito de Dios, y esto lo encontramos ya en 1 Clemente 36. En la carta de Ignacio a los romanos, estamos hablando del primer siglo, mis hermanos.
En la primera carta de Ignacio a los Efesios, en la primera carta de Ignacio a los Esmirnotas, en la carta de Diogineto, en la carta de Barnabás, encontramos ya las declaraciones y la distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Qué hacen los unisectarios con esto? Pues van a rasgar las Escrituras y van a querer encontrar errores. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Los unisectarios, que son una secta, van a querer encontrar errores en las declaraciones de Ignacio, en las declaraciones de Clemente, en las declaraciones de Justino. Van a decir, pero ellos no creían exactamente como tal. Es correcto, pero ya hay aquí un desarrollo, cosa que ellos no entienden. Escuche bien, las sectas no entienden lo que es un desarrollo teológico. Ellos piensan que la teología funciona como un oráculo de Delfos, que ellos entran en trance y luego les cae la revelación y luego la imprimen en libros, ¿no? No, los desarrollos teológicos se tienen que hacer. La pregunta es, ¿cuántos años tiene tu desarrollo teológico? ¿De dónde surgió? ¿Quiénes son los proponentes? ¿Tiene conexión histórica? ¿Cuál es la base epistémica? Y te vas a dar cuenta que truenan como palomitas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el primer siglo, es decir, a los 100 años de la muerte de Jesucristo, ya hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Y esta distinción no es unisectaria, no es judía, no es como los testigos de Jehová, sino que se acerca a lo que nosotros llamamos la doctrina de la Trinidad, que va a empezar a establecerse el siglo III y siglo IV en su desarrollo de una forma más amplia. ¿Qué van a hacer entonces los unisectarios? Tienen que condenar a toda la iglesia. ¿Y qué crees que pasa aquí, hermano? Que todas las sectas condenan a la iglesia de Cristo. Si tú le preguntas, por ejemplo, a los testigos de Jehová qué piensan de la Trinidad, te van a condenar a la iglesia de Cristo diciéndote que toda la iglesia estuvo equivocada hasta que aparecieron ellos. ¿Qué te van a decir las sectas unisectarias, no? Que todos están equivocados hasta que aparecieron ellos y entendieron y se les reveló el nombre. No utilizan ese tipo de fraseología, se nos reveló el nombre. ¿Qué se le reveló ni qué 8 cuartos? Como si la iglesia estuviera en pañales, ¿no? ¿Qué van a decir los mormones? Que toda la iglesia está equivocada hasta que vino José Smith y se le reveló otro testamento en el libro del Mormón y una comprensión más amplia de la iglesia, ¿no? Todos son exclusivistas. ¿Qué quiere decir exclusivistas? Que todos ellos van a decirte que solo ellos tienen la revelación. Qué curioso, ¿no? Es decir, ellos condenan a toda la iglesia desde el primer siglo hasta que aparecen ellos y sus sectarios tienen la revelación. Este exclusivismo es una de las características bien definidas sociológicamente por las sectas. Todas las sectas que te dicen solo yo tengo la verdad son sectas porque obviamente ese exclusivismo se aparta de la comunión. En este sentido, protestantes, luteranos, ahorita te lo voy a mostrar, anglicanos, católicos, ortodoxos, pentecostales, bautistas, metodistas, cualquier denominación que es cristiana es trinitaria. ¿Quiénes no lo son? Las sectas. Y ahora, si tú lo encuentras en el primer siglo, si en el primer siglo ya encuentras la distinción entre el Padre y el Hijo, ya encuentras la elucubración de la naturaleza de Jesucristo como Dios, ya encuentras estos atisbos, entonces, ¿a quién están siguiendo las sectas? ¿A quién siguen los unisectarios? Pues siguen a los herejes, siguen a Sabelio, siguen a Arrio, siguen a Noeto. Y te van a decir, la iglesia los persiguió porque la iglesia era mala, ¿no? Bueno, si la iglesia los persiguió y la era mala, ¿dónde están las comunidades que continuaron? Dile que te mencionen a un obispo del siglo III que haya sido unisectario. Dile que te mencionen a un obispo del siglo IV que haya sido arriano y que la iglesia no lo haya excomulgado. Dile que te mencionen a un obispo del siglo V que haya sido arriano, que haya sido hereje, que haya sido unisectario. No lo tienen, hermanos. Tienen que situarse en el siglo XIX, en la época de gran trastorno secularista, donde básicamente el malestar social del modernismo les golpea y quieren volverse restauracionistas. Se sitúan en el siglo XIX y te dicen, ya encontré la verdadera religión, ya se me reveló el nombre. Sí, hombre. Como la escritura proporcionaba los ingredientes, dice Runner, esenciales, los padres apostólicos hicieron poco más que citarla y exaltaron al Hijo y eludieron tanto la herejía docetista como la herejía sabeliana como la herejía bionita. Recuerden, cuando se topen con un unisectario, cuando se topen con un testigo de Jehová, ellos no pueden negar que los padres apostólicos, los primeros padres, discípulos de los apóstoles, sí hicieron una distinción del Padre y el Hijo. ¿Qué van a hacer? Te van a decir, Tertuliano no creía como creen ustedes. Tertuliano era subordinacionista, Ignacio era su... Sí, es verdad, porque hay un desarrollo aquí. Lo que no puedes negar es que ya aquí, tan pronto inicia el primer siglo, ya hay una distinción del Padre y el Hijo. Ya hay una distinción y una lucubración de la naturaleza del Hijo. Entonces, a rasgarse las vestiduras al tepeyac, porque esto no lo puedes negar. Ahora, le debemos a tres hombres específicamente, el avance que se produjo después en la doctrina de la Trinidad. Y estos hombres van a ser Ireneo, por supuesto, discípulo cercano de los apóstoles. Para los herejes, Ireneo ya estaba equivocado. Tertuliano, estamos hablando del segundo siglo, cerca de los apóstoles, y Orígenes. Ahora, hablando específicamente de la doctrina de la Trinidad, hay que entender que nuestra doctrina, que es nuestra,
nuestra doctrina, debemos sentirnos orgullosos de nuestra doctrina por el desarrollo de nuestro pueblo. La doctrina de la Trinidad es histórica y por lo tanto hay que reconocer que el trabajo pedagógico y el trabajo magisterial que la Iglesia en conjunto ha hecho ha tenido por fin, por supuesto, excluir a estos herejes que se han querido entrometer al núcleo de nuestra fe. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo aquí, hermanos. Herejes han habido en todo tiempo. Y así como los unisectarios se quieren meter hoy en las comunidades pentecostales y los hebrañoles que niegan la Trinidad también se quieren meter en las comunidades pentecostales y los testigos de Jehová andan de puerta en puerta queriendo sacar a los cristianos, ¿no?, de sus congregaciones, y los mormones también hacen su proselitismo, así también en el primer siglo estaba Sabelio, estuvo Simón el Mago, estuvo Noeto, estuvo los ebionitas, estuvieron todos estos herejes que también se quisieron meter con su veneno en el torrente de la iglesia. Gracias sean a Dios, gracias sean dadas al Padre, gracias sean dadas al Hijo, gracias sean dadas al Espíritu Santo, que protege a la iglesia, y las puertas del Hades, Mateo 6:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, ha triunfado sobre la muerte. Tú eres el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca construiré la iglesia, sobre esta confesión. Por lo tanto, ¿qué van a hacer las sectas? Tienen que situarse en un vacío histórico. Y ahorita que entremos a la parte epistemológica, van a tronar como palomas. Bueno, en Nicea, el proceso de elaborar, desarrollar y completar la doctrina trinitaria corrió a cargo de Atanasio Contramundum. ¿Sabe que los herejes nos llaman atanasianos? Porque los herejes aborrecen a Atanasio, porque Atanasio literalmente fue un hombre ungido por Dios. Dios lo levantó en un momento específico para enfrentarse a toda esa cúpula de arrianos que se habían aglomerado contra la fe de la iglesia, y un solo hombre, porque en ese entonces incluso se rumora que el propio emperador había coqueteado con el arrianismo, un solo hombre les hizo frente. Y aquí te demuestras que cuando la obra es de Dios, no hay demonio, no hay nadie que pueda hacerle frente. Y estos herejes, hasta el día de hoy, 2000 años, siguen aborreciendo a Atanasio. Nada más para que te des cuenta del poder del Espíritu Santo cuando lleva a cabo su obra a través de un hombre. Por supuesto, la doctrina de la Trinidad se le debe mucho a Atanasio, al cual decimos su memoria sea bendita, y a los tres padres capadocios orientales. Y por supuesto a Agustín, que va a ser uno de los pináculos, ¿no?, de la iglesia occidental, de la cual pertenecemos los protestantes. Atanasio comprendió mejor que todos sus contemporáneos que el cristianismo se sustenta o se hunde con la confesión de la deidad de Cristo. Por eso Lutero, cuando habla, por ejemplo, de la definición de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice, aquí está la definición del cristianismo. Aquí se hunde o se cae el cristianismo porque aquí está la pelea contra Arrio y la pelea contra Sabelio. Sean celosos, hermano, porque Sabelio atacaba la definición de Juan 1:1 como lo atacan hoy los unisectarios y también los arrianos con los testigos de Jehová y todos esos hebrañoles que hoy se quieren meter a la iglesia negando la Trinidad. Bien, vamos a seguir. Y voy a mostrarles ahora, para todos esos herejes que entraron al chat, que hacen proselitismo en las redes sociales, queriendo ganar a los pentecostales, sobre todo porque son muy astutos, se quieren meter a las comunidades pentecostales para acarrear agua, ¿no?, que no pertenece a su molino, pescar a río revuelto, y diciéndoles que la Trinidad es un dogma romano, un dogma católico. Les voy a mostrar que en el primer siglo ya había distinciones de la naturaleza del Padre y el Hijo, y que todavía no existía la Iglesia Católica Romana como la entendemos. Así como luego dicen algunos judaizantes que nuestras creencias las inventó Constantino, ¿no?, cuando ya tienes a los padres de la iglesia del primer siglo cambiando el sábado por el domingo y congregándose en domingo. Bueno, vamos a ver aquí. Confesión de Fe de Westminster. Dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Ojo con la forma en que se está refiriendo al Hijo. Dice que es engendrado eternamente. Esto obviamente para la mente humana es un fuerte golpe, ¿no? Porque ¿cómo es algo engendrado eternamente? Ahí es donde nosotros callamos, guardamos silencio y decimos, al Espíritu Santo no le ha placido llevarnos más allá. Así que la conceptualización que se le ha permitido a la iglesia hasta este momento alcanzar es que el Hijo ha sido engendrado eternamente por el Padre. Y sin embargo, el Hijo no es inferior al Padre, sino que es consubstancial al Padre. Bien, esta es la confesión de Westminster. Lo vamos a pasar a la confesión belga. En el artículo 8 de la confesión belga encontramos lo siguiente. Según esta palabra de Dios, así creemos. Son confesiones cristianas, en un solo Dios,
en el cual hay una única esencia en la que hay tres personas real, verdadera y eternamente distintas según sus incomunicables atributos, y que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoren a la bendita Trinidad aquí entre todos estos sectarios, hermanos, para que se rasguen las vestiduras de verdad. Tenemos nuestra confesión de Augsburgo, luterana, artículo 1. Nuestras iglesias enseñan en perfecta unanimidad la doctrina proclamada por el Concilio de Nicea, a saber que hay un solo ser divino que llamamos y que es realmente Dios. Asimismo, que hay en él tres personas igualmente poderosas y eternas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Luego tenemos, por supuesto, la confesión helvética, todas confesiones cristianas. Y todas estas confesiones, escuche bien esto, todas estas confesiones son desarrollos magisteriales de nuestras iglesias. Los luteranos, los anglicanos, los metodistas, los pentecostales, los bautistas, todos han hecho trabajos magisteriales poniéndole freno a los herejes que quieren meterse en nuestras congregaciones. Confesión helvética. Igualmente creemos y enseñamos que ese Dios infinito e indivisible e inmezclable es diferente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto de la siguiente manera: el Padre engendrado al Hijo desde la eternidad. El Hijo ha nacido en forma inenarrable. El Espíritu Santo proviene de ambos desde toda eternidad y ha de ser adorado con ambos. Por lo tanto, adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así sea siempre, ¿no? Y luego tenemos la confesión anglicana. En el artículo 1 dice: solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones, con un poder, sabiduría y bondad infinitas, el hacedor, el preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en unión con esta divinidad hay tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí lo tienes. Todas nuestras confesiones cristianas se apartan de los herejes. Confesión bautista: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Aquí lo tienes, los bautistas también se ponen en la línea ortodoxa. Luego tenemos por acá a los metodistas. Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. En la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí tienes a los metodistas también en la línea ortodoxa. Y los unicitarios que se quieren apoderar del nombre pentecostal, pero son herejes, y también todos aquellos hebrañoles que salieron de las comunidades pentecostales y ahora denostan a los pentecostales queriéndolos traer a la herejía. Aquí tienes la confesión en el artículo 2 de la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios, que también se suma a la línea ortodoxa, para que ustedes sepan que estas personas no son herejes. Los herejes son los unisectarios, los herejes son los arrianos, los herejes son los mormones, los herejes son los hebrañoles judaizantes y todos los que se les sumen. Y dice así el artículo 2 de los 16 puntos de las Asambleas de Dios: por lo tanto, de la misma manera, hay eso en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo. Hay eso en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre. Y hay eso en el Espíritu Santo que lo constituye Espíritu Santo y no Padre ni Hijo. Por lo que el Padre es el engendrador, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y el Hijo. Así que por cuanto estas tres personas de la deidad están en un estado de unidad, existe un solo Dios todopoderoso y tiene un solo nombre. Aquí tienes todas las confesiones de nuestra fe que obviamente confiesan que la línea ortodoxa es creer en la Trinidad. Quien se aparte de la línea ortodoxa es un hereje. Y no tengas miedo de decirlo, porque no tuvieron miedo nuestros padres, porque el Espíritu Santo nos lo ha concedido y porque si no levantamos la voz contra todas estas herejías, se meten como veneno de la serpiente entre nuestros templos, se meten en nuestros templos, ¿no? Adora al Padre, adora al Hijo, al Espíritu Santo. Ahí están grupos ahora cambiando las letras, esa generación pentecostal cambiando las letras para restarle la gloria al Padre. Levanta tu voz y adora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que todas estas sectas sepan que hay unidad en el pueblo del Señor y que el Espíritu de Dios dirige a la iglesia y la ha dirigido por 2000 años y que ninguna secta va a poder contra la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué le llamamos sectas? Porque niegan total o parcialmente las doctrinas fundamentales de la fe. Se las acabo de mostrar. Todas las confesiones, bautistas, metodistas, pentecostales, luteranas, helvéticas, anglicanas, todos confesamos la fe trinitaria. Las sectas niegan las doctrinas fundamentales de la fe contenida en el credo. ¿Cuál credo?
El credo apostólico, símbolo de los apóstoles, resume la fe trinitaria para todos los cristianos, para que nadie venga a jugarte el dedo en la boca. Nosotros decimos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros y por los hombres bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y que por nuestra causa y para nuestra salvación fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y ese símbolo apostólico, que es la defensa de nuestra fe histórica desde el segundo siglo, demuestra que los herejes están en un vacío epistémico, están en un vacío doctrinal, están en un vacío eclesiológico y tienen que recurrir al asunto de revolear textos de la Biblia y decir, pero es que aquí el Espíritu, pero es que acá el Padre, pero es que lo único que les queda es llorar como Magdalenas, porque nuestra iglesia sí es histórica, nuestra fe sí es histórica, la confesión de Habsburgo es histórica, la confesión helvética es histórica, las asambleas de Dios, bendito sea Dios, aunque es una denominación nueva, las asambleas de Dios le dijeron no a la herejía, los pentecostales le dijeron no a la herejía, los bautistas le dijeron no a la herejía, los metodistas le dijeron no a la herejía, los anglicanos le dijeron no a la herejía, y quien quiere sumarse a las sectas, que se sume a las sectas. Y tenemos hoy a mormones triteístas, y tenemos hoy a pentecostales unicitarios sabelianos, y tenemos hoy a testigos de Jehová arrianos que niegan la fe trinitaria, que es la fe ortodoxa, confesada en el símbolo de los apóstoles. ¿Y sabes con qué la niegan? Te van a decir, todo eso es católico romano, porque estos señorcitos, estos neófitos de la fe, lo que te quieren decir que sola escritura es revolear textos, empujar que es sola escritura, pero sola es pueblo, sola escritura la define Lutero, sola escritura la define Calvino, sola escritura la define nuestros reformadores. Así que si ustedes quieren crear un movimiento, pues creen un movimiento que tenga sus propias bases epistemológicas, porque sola escritura, como la creen la mayoría de nuestros eruditos, sola escritura jamás se interpreta fuera del contexto de la iglesia, y nuestra iglesia es trinitaria. Así que lloren ahí en el chat. Bien, vamos a analizar rápido. Bien, gracias. Parece que perdí la conexión. Vamos a analizar ahí rápidamente a estas sectas. Vamos a analizar a estas sectas y vamos a iniciar así brevemente con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es una secta moderna, y cuando hablamos de las sectas, siempre recuerden, mis queridos hermanos, cuando hablamos de las sectas, siempre recuerden lo siguiente. Las sectas no tienen bases epistémicas. Las sectas se sitúan en un vacío histórico. Las sectas surgen en un punto de la historia exclusivista, restauracionista, negando la conexión con la iglesia histórica y haciéndote creer que ellos profesan una fe más pura. No, la iglesia, como dice Calvino en los institutos de la religión cristiana, la iglesia no puede apostatar. La iglesia en su conjunto es indefectible. Si tú le compras el cuento a estas sectas, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú le compras el cuento a estas sectas, mi querido hermano, te estás bebiendo el veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque si tú le compras el cuento a los unisectarios, si tú le compras el cuento a los arrianos, testigos de Jehová, si tú le compras el cuento a todas estas sectas, estás confesando por tu propia boca que la iglesia apostató. Estás confesando por tu propia boca que el Espíritu Santo no ha sostenido y por lo tanto no hay confianza de que te sostenga a ti también. Si tú le compras el cuento a estas sectas, está diciendo que el Espíritu Santo en algún momento abandonó la iglesia y luego regresó con los testigos de Jehová. Entonces, como no les compramos porque nuestra base epistemológica, cuando hablamos de las doctrinas fundamentales, tenemos que decir, todos los cristianos del mundo somos trinitarios, les guste o no les guste. Bien, a ver, vamos aquí. Permítame, ya mero quiero cerrar. Aquí está. ¿Por qué son una secta los testigos de Jehová? Niegan la doctrina de la Trinidad. Y te lo dicen literalmente en sus páginas, ¿no? Dicen, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Si ustedes se fijan, estas personitas siempre van a jugar, ¿no? Siempre van a jugar con este texto, van a empujar este otro texto, van a manipular el griego para intentar vender la pureza de su doctrina. No lo van a poder hacer porque su contexto es fuera de la iglesia. Un individuo surge fuera de la iglesia y te dice, yo tengo la razón. Y este va a ser Russell, esto van a ser los ruselitas. Acá tengo otra secta, que es la secta de los unicitarios. Por aquí andan algunos unicitarios en el chat.
Y estos también niegan la doctrina de la Trinidad. Y te lo dicen abiertamente en sus páginas, ¿no? Fíjate lo que dicen por aquí en la Iglesia Pentecostal Unida, que es una iglesia hereje, una secta hereje, te dice, creemos que hay un solo Dios, único e indivisible en su esencia, y se ha manifestado, dice, al mundo en distintas formas. O sea que en algún momento fue Padre, en algún momento fue Hijo y en algún momento fue Espíritu Santo. Y cuando el Hijo le era al Padre, pues quién sabe a quién le está orando, se está orando a sí mismo. Ellos se ríen de eso y dicen, no, pero es que no lo entiendes, solo ellos lo entienden. Recuerda siempre esto, solo ellos lo entienden. El cuento es siempre este, solo ellos lo entienden, solo ellos, porque aparecen en un punto en la historia, interpretando así la Biblia y dicen, solo nosotros lo entendemos, ¿no? Eso va a ser muy clásico de las sectas. Tenemos por acá a los mormones, otra secta. Los mormones también niegan la Trinidad y te lo dicen abiertamente aquí en sus páginas, ¿no? Dice, sin embargo, los miembros de la iglesia creen que la Biblia enseña una doctrina diferente. El Padre y el Espíritu Santo son tres seres divinos. Entonces, estos creen en tres dioses. Estos sí son triteístas. El ataque que los unicitarios hacen a nuestro pueblo pues, va dirigido en realidad a esto, lo cual demuestra que es un tremendo hombre de paja, ¿no? Los mormones son triteístas. Ahora vamos a entrar a la parte epistémica para ir cerrando. Si ustedes quieren conocer más de este tema, les invito a que sigan el canal de Teología Paulina, sigan mi canal donde hemos hecho bastantes alusiones al tema, pero vamos a hacer un análisis así de la epistemología, de cómo trabaja nuestro quehacer teológico. Y miren lo que dice aquí. Por lo tanto, los testigos de Jehová, como los mormones, como los unicitarios, como algunos hebrañoles, han abrazado en menor o mayor grado herejías antiguas y las han empaquetado en nuevos conceptos. En estos grupos se encuentran los gérmenes del arrianismo, el modalismo y el triteísmo. Ahora, esta parte para mí es importante, la epistemología, la forma en que construimos, queridos hermanos, el conocimiento. ¿Cómo construimos nuestro conocimiento? ¿Sacando textos, arrebolándolos y aventándolos? ¿Cómo construimos nuestro conocimiento? Lo construimos de diferentes formas, pero específicamente el cristiano, evangélico, protestante, incluso aquellos que están dentro del catolicismo y son, por supuesto, trinitarios, o los ortodoxos, luteranos, anglicanos, nunca, jamás van a construir el conocimiento separándose de la iglesia. Nunca. Siempre en la iglesia. ¿Por qué siempre en la iglesia, hermanos? Porque la propia Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál iglesia? La iglesia universal. Y si la iglesia universal es columna y baluarte, quiere decir que protege la doctrina. La iglesia protege la doctrina. Tú formas parte de esa iglesia. Los luteranos forman parte de esa iglesia. Los bautistas forman parte de esa iglesia. Los pentecostales forman parte de esa iglesia. Los metodistas forman parte de esa iglesia. Y protegemos la doctrina porque al Espíritu Santo le ha parecido que sea la iglesia la columna y el fundamento de esa verdad que protegemos, ¿no? Ahora, ¿quiénes atacan a la iglesia? Las sectas unisectarias, quieren meterse a la iglesia y darte el veneno y decirte, salte de la iglesia. Interpreta la Biblia como yo la interpreto. No, gracias. Dígale así, no, gracias, hereje. No, gracias, hereje. Bien, vamos a Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía es el siglo II. Aquí todavía no existe el catolicismo romano. La Trinidad no fue inventada por el Concilio de Nicea, como te dicen estos neófitos. La idea de la triunidad en la divinidad arranca desde el primer siglo. Arranca en una serie de revelaciones concatenadas que van aumentando hasta su consolidación en el símbolo de los apóstoles. Cuando uno de estos herejes te diga, pero es que Teófilo no cree como creían ustedes hoy, es verdad, pero ya encontramos el germen, por lo menos la aprehensión intelectual de que en el primer siglo ya estaba el debate, ya estaba el desarrollo, y nuestra iglesia sí cree en el desarrollo teológico. Nuestra iglesia sí cree en la obra del Espíritu Santo, actuando en los hombres a través de lo que llamamos Trinidad económica, es decir, la Trinidad relacionándose con los individuos, operando a través de ellos, como dice Efesios, él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, maestros, para el perfeccionamiento de los santos, así que nosotros sí creemos en el desarrollo de nuestra iglesia. Y sí, en el primer siglo ya hay personas que están desarrollando a través de su capacidad intelectual el dogma de la Trinidad. Si bien no creen exactamente como creemos hoy, porque hoy lo tenemos definido en el símbolo de los apóstoles que todos creemos, ya tenemos aquí los primeros debates y la defensa de la iglesia en su conjunto contra los herejes. ¿Dónde están los sabelianos en el primer siglo? ¿Por qué los sabelianos no triunfaron? ¿Por qué no triunfaron los arrianos? Porque ya está la defensa de la iglesia en su conjunto, ¿no? Ayudada por el Espíritu Santo. La idea de la Trinidad arranca en el primer siglo. Fíjate lo que dice Teófilo de Antioquía en su carta Autólico. Los 3 días de la creación, que fueron antes de las lumbreras, son tipos de la Trinidad. Excelente. Tipos de la Trinidad de Dios. Segundo siglo. Su palabra, el Hijo, y su sabiduría, el Espíritu. Segundo siglo, y ya hay aquí una defensa. Si bien parca, una defensa parca, ya hay una defensa en el segundo siglo de la Trinidad. Y en su conjunto se va a ir extendiendo conforme pasan los siglos hasta llegar a nuestros días. Aquí tenemos a Hipólito de Roma, ¿no? Segundo siglo. Otro teólogo que usó el término triadas, Hipólito de Roma,
enseñó sobre la existencia eterna de un solo Dios en tres personas. En su carta contra Noeto, que es a lo que siguen los unisectarios, los pentecostales unisectarios siguen a Noeto, dice, no podemos de otra forma pensar en un Dios, sino creyendo en la verdad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque es a través de esta Trinidad que el Padre es glorificado. Las Escrituras enteras proclaman esta verdad. Y aquí tienes, segundo siglo, a un personaje, todavía ni existe el catolicismo romano, y ya está, con toda su capacidad intelectual, ungido por el Espíritu Santo, dando la batalla contra los herejes en su conjunto. Continuamos. Después tengo acá la base epistemológica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la base epistemológica de nuestra fe, siempre, hermanos, que ustedes traten con un sectario, con un hereje, siempre llévenlo a la epistemología, siempre llévenlo a la epistemología, y van a darse cuenta que ahí se topan como en una muralla. ¿Por qué? Porque los herejes tienen sí o sí que romper con el legado histórico. Escuche bien esto, los herejes tienen que romper sí o sí con el legado histórico si quieren posicionar su herejía, porque estar del lado histórico no les favorece. Entonces los herejes no tienen eclesiología. ¿Cómo construyen el conocimiento sin iglesia? ¡Ay, bendito Dios! ¿Cómo construyen los herejes el conocimiento sin iglesia? Por eso son exclusivistas. Ellos son su propia iglesia. Nosotros, la iglesia, fuera de nosotros no hay salvación, ¿no? Se quejan de Roma, se quejan del catolicismo romano, pero ellos son más católicos romanos porque ellos te dicen que nadie tiene la verdad fuera de ellos. Entonces hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen un desarrollo epistemológico de su doctrina. Como rechazan a la historia, tienen que rechazar a la iglesia de esa historia. Tienen que rechazar a la iglesia de esa historia, y como se quedan sin historia, no les va a quedar otra cosa más que llevar el debate al arreboleo de textos, porque si tú los llevas al conocimiento, como se construye epistemológicamente con el núcleo epistémico, te van a decir, toda esa iglesia estuvo mal, fue apóstata. Ah, toda la iglesia fue apóstata hasta que apareces tú, hereje del siglo XXI modernista, truncado por las necesidades de esta sociedad relativista, y quieres llevarnos a ti, ¿no?, a ese relativismo, diciéndonos que todo mundo estuvo equivocado hasta que apareció tu profeta, ¿no? Hasta que apareció José Smith, hasta que apareció Russell, hasta que aparecieron esos herejes, y confundir al pueblo de Dios que sí tiene conocimiento. Ahora, ¿por qué estoy llevando esta ponencia al asunto epistemológico en vez de estar citando y citando y citando textos? Porque el debate con los herejes es epistémico. Querida gente del chat, el debate con los herejes es epistémico. En unos días tengo un debate con un unisectario acerca del tema justamente de si la Escritura aprueba la Trinidad o aprueba la herejía unisectaria, para que no se lo pierdan. Y el debate es epistémico, y ahí se van a dar cuenta cómo la epistemología les juega en contra. Entonces, al romper con la iglesia, se quedan sin eclesiología y por tanto definen su cristología desde el vacío. Porque recuerden por favor esto, la teología se construye. Nosotros llamamos teología sistemática. ¿Por qué? Porque está construida en diferentes bloques. Neumatología habla del Espíritu Santo. Soteriología habla de la salvación. Cristología habla de Cristo. Eclesiología habla de la iglesia. Pero si ellos no tienen iglesia, ¿qué nos van a decir ellos de Cristo? Si Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendito Dios. Si ellos no tienen eclesiología, ¿qué nos van a decir ellos de Cristo si Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿De cuál iglesia es cabeza Cristo? ¿De cuál iglesia es cabeza Cristo? Pues de la iglesia mormona, te van a decir. ¿Se fijan? Cristo es cabeza de la iglesia de la secta arriana, de los testigos de Jehová. Cristo es cabeza de los unisectarios. Ah, ok, Cristo es cabeza de los unisectarios. Vayamos pues entonces a esa iglesia, a la eclesiología. Esta iglesia que ha tenido 2000 años aquí, creyendo y confesando la misma doctrina, ¿por qué de repente tú vienes y dices que perteneces a esa iglesia y confiesas una doctrina diferente? Ah, pues porque no, en realidad no tienes eclesiología. Por eso cuando hablamos de la epistemología, vamos a mostrarles que ellos no tienen una epistemología. Cuando les preguntas por qué hacen esto, ellos te dicen muy astutamente que están siguiendo el principio de sola escritura, que tampoco les pertenece. El principio de sola escritura es un principio magisterial, es un principio derivado del quehacer teológico de los reformadores protestantes. Es decir, los reformadores protestantes, para oponerse a la interpretación del derecho canónico de Roma, que metía a la tradición histórica, metía elementos del Papa de Roma y del derecho canónico y del magisterio de Roma, elaboran un principio que es el que se venía siguiendo de la escuela media de Agustín, que tampoco ellos van a reconocer a Agustín ni nada de esto. Ese principio básicamente decía que la Biblia es la autoridad final. Pero la Biblia no se interpreta sola. Entonces ellos interpretan el término sola como sola, sin nadie. Y te dicen, no necesito la iglesia porque tengo la Biblia. Son hasta neófitos.
Si se van a robar un término, róbenselo bien y conózcanlo bien. ¿Por qué? Porque sola escritura no rechaza el rol interpretativo de la tradición. Recuerden, epistemológicamente estamos construyendo el conocimiento y la tradición es historia y nosotros pertenecemos a una iglesia histórica, no nacimos ayer. Lutero no niega la deidad de Cristo, Lutero no niega el símbolo de los apóstoles porque forma parte de la catolicidad. Por eso en la Confesión Helvética, en el artículo 2 dice, por estas razones no desechamos las interpretaciones de los santos padres, griegos y latinos. ¿Y qué te dicen los sectarios? No necesitamos a nadie para interpretar las escrituras, yo puedo hacerlo solito. Radio Pax. Radio Pax. Radio Pax.